estos momentos de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, los que estudian, y incluyendo a nuestros hermanos que nos siguen a través del internet, y que tu palabra sea la que ilumine, Señor, nuestras vidas. Danos entendimiento bajo tu Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en esta sección, ¿no? El reino de los cielos a través de la Biblia. El- ya sabemos la diferencia entre ambos, el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es la iglesia, el reino de los cielos es Israel, pero no solamente Israel, porque abarca también, a partir de Israel abarca el mundo entero. Por ejemplo, en el milenio, los 1000 años, ¿no? El gobierno del Señor Jesucristo, con su gobierno terrenal, sentado en su trono en Jerusalén, Él gobernará el mundo durante 1000 años. Y después recién vendrá la eternidad, ¿no? Eso no es eterno. El milenio solamente dura 1000 años. Y después todavía, después del milenio, todavía vendrá su reino eterno. Primero será un reino temporal, nada más, solamente 1000 años. Pero en esos 1000 años el Señor Jesús se tomará su trono, se sentará en el trono que a Él le corresponde en Jerusalén y gobernará el mundo allí. Ese reino del Señor Jesús, sentado en un trono terrenal, para gobernar, entre comillas, de manera política, de manera económica, de manera social, como cualquier gobierno en este mundo. Ese gobierno terrenal del Señor Jesús se llama el reino de los cielos y es diferente del reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. Nosotros somos el reino de Dios y es un reino espiritual, es un reino invisible. Además, es un reino, el de la iglesia, que su llamamiento no es de la tierra, es del cielo. Nuestro llamamiento como iglesia no es a gobernar en la tierra, es del cielo, es. El reino de Dios, que es la iglesia, su llamamiento es del cielo, pertenece a los cielos, no pertenece al cielo de Dios. En cambio, el reino de los cielos, a pesar del nombre, ¿no? El reino de los cielos es terrenal, es político, es geográfico, económico, es visible, es material. ¿Ven la diferencia? Entonces, el gobierno del Señor Jesús en el milenio, eso es exactamente el reino de los cielos. Ahora, el Señor Jesús, en su primera venida, trajo consigo los dos reinos, el reino de Dios espiritual en los corazones de las personas. Eso es la diferencia. El reino de los cielos es un reino sobre el mundo de la gente, pero el reino de Dios es un reino en el corazón de los creyentes. Es diferente, ¿ve? El reino de los cielos hasta cierto punto es externo, porque es a través de las leyes. Igualito que en cualquier país del mundo, siempre hay cierto gobierno, sea cual fuere, sea democracia o sea tiranía, qué sé yo, pero son gobiernos. Entonces, ese gobernante gobierna sobre la gente de todo un país, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo gobierno sobre un reino entero que es el mundo, Señor Jesús reinará sobre las personas. Pero es un reino material, terrenal, visible, político, si se puede llamarle así, ¿no? En cambio, el reino de Dios, la iglesia, es un reino invisible, espiritual, invisible, un reino en el corazón de las personas, en el corazón de los creyentes. No es externo. El reino de los cielos es externo, político, con leyes en el mundo. Ese es un reino externo. El reino de Dios va directo al corazón de los creyentes. Es espiritual, invisible.
eterno también, eso también es eterno. Sí, ya comenzó, pues, ¿no? Con la venida de Cristo. Sí. Ah, sí, eso sí, tiene razón. Empezó el, ajá, y eso, cuando el Espíritu Santo vino, allí recién comenzó el reino de Dios, en el corazón de los creyentes. En cambio, el reino de los cielos no es en el corazón de las personas, es un reino externo. ¿Ve? Miren esas diferencias. Además, el reino de Dios ya hemos estudiado, ¿no? Estuvo primero en la creación antes del hombre, estuvo en manos de Lucero, que fue un ángel perfecto. Recordemos que Lucero, o sea, Satanás, no fue creado en pecado, fue un ángel muy grande, poderoso, y Dios lo creó perfecto y santo. Dios no lo creó pecador, Dios lo creó a Lucero en santidad, en comunión con Dios. Él se corrompió, él mismo pecó contra Dios, Satanás, y a partir de ahí, claro, se ha vuelto enemigo de Dios, ¿no? Entonces el reino de Dios fue quitado de Lucero, de Satanás, y fue tomado por Adán cuando no había el pecado en el mundo. Entonces Adán estaba con ambos reinos, el reino de Dios invisible en el corazón y también el reino externo estaba con Adán. Con los dos, sí, cuando no había el pecado, ¿no? Ahora vino el pecado y Adán perdió completamente el reino de Dios. Con el pecado, el reino de Dios desapareció del mundo hasta Jesús. Recién regresó hasta que el Señor Jesús viene al mundo, ¿no? Ahí recién. En cambio, el reino de los cielos ha permanecido, ya no de una manera perfecta, por supuesto, ¿no? Está contaminado por el pecado, el reino de los cielos, pero eso ha permanecido. El reino de los cielos permaneció en las manos de Adán, porque Adán siguió gobernando el mundo, entonces a él le fue dado el reino de los cielos, a pesar de haber sido contaminado por el pecado. Entonces el reino de los cielos siguió pasando desde Adán hasta sus descendientes, hasta llegar a Noé. Y fíjense que siempre el reino de los cielos Dios lo va otorgando a una persona, un hombre de Dios en cada generación. Porque Caín no heredó el reino de los cielos, no estamos hablando del reino de los cielos, Caín no, sino su hermano Abel. Ahora, Abel murió, pero Set nació el tercer hijo, Set, y él reemplazó a Abel. Entonces, a través de esa línea de hombres santos, ¿no? El reino de los cielos fue pasando en cada generación. Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yared, hasta llegar Matusalén, Lamec y Noé, hasta que llega a Noé, el reino de los cielos. Después del diluvio sigue traspasándose el reino de los cielos, no por los tres hijos, porque tenía que ir a través de uno, fue por Sem, el mayor, ¿no? A través de Sem, los semitas. Y la descendencia de Sem, otra vez, en cada generación hubo un hombre de Dios hasta llegar, varios siglos después, hasta llegar hacia Abraham. Y Abraham es el que recibe en cada generación, porque va bajando la generación, ¿no? Hasta llegar a Abraham. Y Abraham recibe el reino de los cielos. Y los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, y entre los hijos de Jacob, ¿recuerdan? Entre los 12 hijos, ¿quién recibió el reino de los cielos? No, Efraín no. Judá, Judá. Porque el orden, sí, Efraín fue de las 10 tribus. Sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, al inicio no se habían dividido todavía las tribus, ¿no? Un ratito, no voy a hacer que.
Hay un carro que lo han puesto, no deja pasar a otros carros. Entonces, de las 12 tribus de Judá, el reino, los cuatro primeros hijos, ¿no? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? El primer hijo era Rubén, el primogénito. Normalmente el primogénito recibía el reino, normalmente, pero no, no lo recibió Rubén. El segundo hijo era Simeón, el tercer hijo era Leví y Judá era el cuarto hijo. ¿Y por qué Rubén no recibió el reino de los cielos? ¿Se acuerdan? No, no, Rubén se contaminó con la concubina de su padre, por eso. Entonces le fue quitado el reino. Entonces Simeón y Leví tampoco, porque cometieron un asesinato con los pobladores de este lugar, Siquem, creo que era el lugar, Siquem, ¿no? El pueblo. Mataron a toditos los varones ahí. Y entonces, por ese asesinato fue que tampoco recibieron el reino, les fue quitado. Entonces el cuarto hijo recién recibe el rey, que es Judá. Entonces el reino de los cielos, de los 12 hijos de Jacob, la tribu de Judá recibió el reino, el cuarto hijo. Y así tenía que seguir durante siglos enteros. En realidad, durante miles de años, el reino perteneció a Judá y no va a ser quitado de Judá, seguirá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el rey David, era de la tribu de Judá. Salomón, sus hijos también, ¿no? Y por último, el Señor Jesús era de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Entonces, ve, desde el inicio el reino de los cielos ha quedado en... También los dos eran, José era descendiente del rey David, o sea, de la tribu de Judá, porque David era también de Judá. María también era descendiente de David, pero por otra rama. Otro de los hijos de David era antepasado de María. Así que los dos, tanto José como María, eran descendientes del rey David. Y ahí se cumplió la profecía. Ni Jesús, por supuesto. Entonces el reino se comenzó con la tribu de Judá y hasta la eternidad seguirá en manos de la tribu de Judá, porque la Biblia dice, el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Y miren, por esos acontecimientos, cómo tienen una repercusión eterna. Rubén, que se acostó con la concubina de su padre, entonces perdió el reino. Simeón y Leví cometieron ese crimen con los pobladores de Siquem y también perdieron el reino. ¿Ve? Recién entonces el cuarto sea Judá. Bueno, entonces ya vimos anteriormente, ¿no? Con el hijo de Salomón, Roboam, cuando murió Salomón, iba a comenzar a reinar su hijo Roboam, pero ahí se dividió el reino, se partió. Las 10 tribus del norte se rebelaron contra el reino de Judá, como que tuvieran envidia de que el reino estuviese en manos de Judá, algo así, y se retiraron, se partió la nación. Se fueron por su lado, nombraron su propio rey, nombraron su propia capital. ¿Recuerdan cuál era la capital del reino del norte? Samaria, ¿no? Samaria. Pero la verdadera capital no era Samaria, era Jerusalén. Y Dios continuó siempre su propósito con Judá. Ellos se rebelaron. Judá no se rebeló, se rebelaron las 10 tribus. Pero el propósito de Dios, la promesa de Dios siempre siguió con la tribu legítima, ¿no? La tribu de Judá. Muy bien. Y ya luego transcurren los siglos y viene el cautiverio. Después de eso, el cautiverio. El cautiverio de las 10 tribus, o sea, el reino del norte, ¿se acuerdan? ¿En qué año? 721 antes de Cristo. ¿Qué nación los llevó cautivos? A Siria. Luego el cautiverio de Judá en el año 606 antes de Cristo. Y
fue llevado por el imperio de Babilonia, fueron llevados cautivos. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? La tribu de Judá volvieron después de 70 años. Volvieron a reedificar la ciudad y el templo después de 70 años. ¿A través de quiénes? En la época de Esdras y Nehemías. ¿Qué cantidad de judíos volvieron? 50.000 judíos. O sea, aproximadamente, no era un poquito más, pero más de un poquito más, pero casi exacto 50.000 judíos volvieron después de 70 años de cautiverio. ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte que fueron llevados a Siria? Desaparecieron. Nadie sabe cuál fue su destino. Desaparecieron. Dios lo sabe, ¿no? Dios sí lo sabe. Además, las 10 tribus van a ser restauradas. En el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? 144.000 israelitas. De la tribu tal, 12.000. De la tribu tal, 12.000. De la tribu tal, 12.000. Eso significa las 12 tribus serán restauradas. Dios es poderoso. Estos 50.000 judíos, ahora, en Babilonia no habían solamente 50.000 judíos, habían muchos más, pero solamente aquellos judíos que amaban tanto su nación como para regresar, solamente ellos volvieron con Esdras y con Nehemías. Y con esta simiente de apenas 50.000, ¿qué cosa es 50.000 delante de un país entero? Sí, cuando salieron de Egipto eran como casi 3 millones de israelitas eran, y ahora queda apenas un remanente de 50.000 de ellos. Y con este remanente tan pequeñito de 50.000 judíos, se volvió a reconstituir la nación. Y los que están ahora en Israel son descendientes de ellos, de esos 50.000. Porque ya no, el resto se quedaron en Babilonia, se quedaron allí, perdieron su identidad seguramente, pero este remanente fiel volvió, ¿no? Eh, Muy bien, entonces eso ha sido la historia del cautiverio de ellos. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a borrar esta parte, ¿no? ¿Recuerdan el esquema que tenían, el bosquejo que tenían? A algunos le falta estas copias, hermano, pero a veces yo no sé para cuántos voy a sacar, porque algunos se inscriben, luego ya desaparecen de las clases y a ver, no sé cuántas copias voy a sacar. Algunos les he dado y ya no vienen a las clases, ¿ve? Por eso es que tengo problemas. Nunca sé quiénes van a ser constantes en su asistencia, pero ustedes necesitan a ver si para la otra semana. Ahora se ha puesto un poco caro, antes valía 3 soles el anillado, ahora está como 7 soles el anillado. Eso es lo que cobran, ¿no? Bueno, entonces, ¿te acuerdan que en el bosquejo que hemos estado haciendo, repasando, ya dijimos que el reino llegó a su plenitud en la época, el reino de los cielos, estamos hablando del reino de los cielos, llegó a su plenitud en la época de David y de Salomón, ¿no? Ese fue el esplendor del reino de los cielos. Recuerden, es un reino externo, muy, muy diferente de nosotros que somos la iglesia. Era un reino nacional, con un país con capital. Por eso, para hacerles comprender, siempre yo lanzo esta pregunta. Nosotros somos el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra capital? En el cielo. No tenemos capital en la tierra. Sería absurdo. ¿Y cuál es la capital de la iglesia? No hay, porque la iglesia no es un reino terrenal, no es un reino terrenal.
Es un reino en el cielo. Y su capital sí existe, pero es la Nueva Jerusalén, que es del cielo, la Nueva Jerusalén, no es de la tierra. Acá en la tierra está Jerusalén, pero la Nueva Jerusalén es del cielo mismo, el lugar de Dios. Y nuestra capital es esa, la Nueva Jerusalén. Pero Israel sí tiene su capital, ¿no? Jerusalén tiene su territorio. ¿Cuál es el territorio de la iglesia? ¿Cuál es nuestro territorio? No, no hay. No hay porque nuestro llamamiento no es de la tierra, sino de los cielos. ¿Ven esas diferencias entre el reino de los cielos y el reino de Dios? Entonces, el reino de los cielos, como ya hemos dicho, ¿no? Empezó con Adán. Después del pecado, Adán no perdió el reino de los cielos. Sin embargo, fue trastocado porque ya estaba contaminado por el pecado, ¿no? No era igual, estaba contaminado del pecado, pero todavía permaneció el reino de los cielos en manos de Adán. Luego de ahí pasó hasta Noé, luego de Noé pasó hasta Abraham, y luego de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. La tribu de Judá recibió el reino. Y los reyes de Judá, hasta llegar a David y Salomón, el esplendor del reino de los cielos estuvo 40 años el reino de David, 40 años el reino de Salomón. Pero con el hijo de Salomón se perdió, ¿no? Ya se comenzó a destruir porque las 10 tribus del norte se rebelaron. Sin embargo, miren, a pesar que se rebelaron las 10 tribus del norte y el país se partió, el reino no se quedó en manos de las 10 tribus del norte, el reino siempre quedó en la tribu de Judá, legítimamente, de parte de Dios. Siempre quedó el reino de los cielos en manos de la tribu de Judá. Y a través de los siglos, los reyes de Judá fueron la mayor parte de ellos bastante desobedientes. Y Dios tuvo mucha paciencia con todos estos reyes durante siglos enteros. Pero llegó el momento que Dios dijo, hasta aquí llegó mi paciencia. Y fueron llevados cautivos. El reino del norte, año 721 a.C., el reino de Judá, año 606 a.C. Sin embargo, Dios prometió que Él tendría misericordia para que Israel no desapareciera. Bueno, sin embargo, hay una cosa. Cuando Judá es llevado cautivo en el año 606 a.C., recordemos, el reino está en manos todavía de la tribu de Judá, el reino de los cielos, ¿ok? Pero en el año 606 a.C., Judá pierde el reino. Dios se lo quita. Dios mismo se lo quita y lo lleva cautivo. ¿Y qué sucede con el reino de los cielos? Miren ahí en su bosquejo, ¿qué sucede? Tienen, por favor, busquen en su bosquejo, ¿no? Trazando el reino de los cielos a través de la Biblia. El reino de los cielos fue reemplazado por un reino falso. El punto anterior dice, ¿qué dice el punto anterior? Israel perdió el reino porque ellos, ¿encontraron? ¿Encontraste, Mario? Israel perdió el reino. A ver, ¿qué más dice? No, 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 antes de eso, antes de eso. Eso, ¿no? Israel perdió el reino. ¿Por qué? Porque rehusaron seguir a Dios, rehusaron el gobierno de Dios. ¿En qué momento fue eso? Aquí, cuando terminó Dios de tener paciencia con ellos y dijo, Dios, hasta aquí. Pierde Israel, pierde Judá el reino de los cielos. Perdieron. Ahora, ¿a quién se lo entrega Dios? Porque el reino de los cielos no se queda en el aire.
alguien lo recibió. ¿Qué dice el siguiente punto? No, no. Fíjese, hermano, fíjense ahí, fíjese, fíjese. El reino de los cielos fue reemplazado por un reino falso. ¿Se da cuenta? Ahora, el reino de los cielos, que era perteneciente legítimamente a Israel bajo la tribu de Judá, ahora Dios lo castiga a Judá, lo manda a cautivos por 70 años y Dios le quita el reino de los cielos a su pueblo Israel. ¿Quién tiene ahora el poder del reino de los cielos? Naciones gentiles. Pero claro, es un gobierno falso, ¿no? Siempre es el poder que hay en el mundo, pero está en manos de un gobierno falso, en manos de un reino falso. Vamos a buscar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 36. Ahí está. Daniel capítulo 2, versículo 36. Bueno, antes de leer, vamos a ubicarnos en el contexto de Daniel. Como siempre decimos, ¿no? Al estudiar cualquier libro de la Biblia, que necesitamos primerito, cuál es el contexto del libro. Entonces, ¿cuál es el contexto de Daniel? ¿Cuál es el tema de Daniel? Daniel es un profeta del cautiverio. Todo el tiempo que transcurre en el libro de Daniel, ¿dónde transcurre? ¿En Israel o en otro lugar? En Babilonia. En Babilonia y en Medo-Persia. Daniel está ubicado ya no en Israel ni en Jerusalén, porque en el tiempo del libro de Daniel ya sucedió el cautiverio. Entonces el libro de Daniel está ubicado los años, en esos 70 años del cautiverio. ¿Ve? Ahí está ubicado Daniel, es un profeta del cautiverio. Entonces Daniel y sus compañeros han sido deportados hacia Babilonia, muy jovencitos, y ahí en Babilonia fueron criados como príncipes. Sí, sus amigos, claro, claro. Pero están en el reino de Babilonia, ya no están en la tierra de Israel. Entonces, Daniel es un libro del cautiverio, de esos 70. Claro, el contexto es, ¿no? El cautiverio de Israel. Y en ese cautiverio, Daniel está participando del gobierno, pero no el gobierno de Israel. ¿Cuál gobierno? De Babilonia. Claro, Daniel es uno de los ayudantes del rey de Babilonia. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 36. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y no había quien interprete. Entonces, ahí viene la interpretación de Daniel. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, la potencia y la fortaleza y la majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo ha entregado en tu mano. Y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro en el sueño, ¿no? Miren lo que ha sucedido. Dios le ha quitado el reino de los cielos al pueblo que era el legítimo heredero del reino de los cielos, o sea, su propio pueblo Judá. Sí, de Nabucodonosor, sí, sí.
¿Qué ha sucedido? Ya estamos en el cautiverio, ya estamos después de esta fecha del cautiverio. Y Israel ya no está en su tierra, están cautivos en Babilonia. ¿Qué ha sucedido? Dios le ha quitado el reino de los cielos a su pueblo Judá y se lo ha entregado a naciones gentiles. Y el reino de los cielos ha llegado a ser un reino falso, porque ellos no son los dueños del reino. Es como que Dios permite que mi casa me la quiten y se meten ladrones a vivir en mi casa. ¿Se da cuenta? Ya ellos están viviendo ahí, pero ellos no son los dueños legítimos. Han usurpado la casa. Las naciones gentiles, desde el año 606, Dios le quitó el poder del reino de los cielos a su pueblo Israel por su desobediencia y Dios le traspasó ese reino a un reino falso. ¿Quiénes? Los poderes gentiles, las naciones gentiles. En este caso, en este tiempo, el mayor poder gentil era Babilonia. Y el reino de los cielos de manera falsificada, de manera usurpada. Por eso ponía yo el ejemplo, ¿no? Yo soy el dueño de mi casa, dueño legítimo, pero Dios me sacó de allí por castigo y Dios puso ahí a unos ladrones, se apropiaron de mi casa. Entonces ellos ya están viviendo ahí, aunque no son los dueños verdaderos, pero ya están viviendo ahí. Entonces, Babilonia tiene ahora el poder mundial. No le pertenece. ¿A quién le pertenecía el poder del reino? A Israel. Ahora Dios, por castigo de la desobediencia de su pueblo, se lo quita el reino y Dios se lo entrega a un reino falso, a los poderes falsos de los gentiles. Y por esa razón, Nabucodonosor, Dios se lo ha entregado el reino de los cielos a él. Veamos con cuidado otra vez lo que dice ahí, ¿no? Versículo 37, Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, la potencia y la fortaleza y la majestad. ¿Por qué Nabucodonosor en ese tiempo es rey de reyes? No porque él tenga fuerza, sino, ¿por qué razón? Porque Dios se lo ha entregado, porque el Dios del cielo te ha dado. Dios le ha dado a Nabucodonosor, a quien no le pertenece el reino, pero Dios se lo ha dado temporalmente a raíz de la desobediencia de su pueblo santo. Y miren, hasta el día de hoy, en este tiempo son 600 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Y Dios le quita el reino de los cielos a Israel y se lo entrega en ese momento a Babilonia. Dios lo hizo. Y a partir de allí, hace 2600 años, porque de aquí hasta nosotros son 2600 años, desde hace 2600 años, el reino de los cielos, que debía continuar en manos de la nación santa, Dios se lo ha quitado y se lo ha entregado a los que no les corresponde tenerlo, o sea, a las naciones gentiles. Y primero fue Babilonia, después ha sido Medo-Persia, y después ha sido Grecia, y después ha sido Roma, porque un imperio cayó, luego surgió otro imperio, cayó el otro imperio. Sí, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y Roma también se dice la caída del imperio romano de Occidente, después la caída del imperio romano de Oriente, etcétera. Y en el tiempo de hoy, ¿quiénes llevan el poder mundial? Porque el reino de los cielos es el poder mundial, eso es. ¿En manos de quién está el poder mundial en este momento? Hay una pugna, ¿no? Entre los más poderosos. Hay una enorme pugna entre Estados Unidos, con China, con Rusia. Es una guerra continua, pero el poder está en manos de ellos. No son los dueños del reino. El dueño del reino es Israel. Pero como los dueños del reino se portaron tan desobedientes, Dios se lo quita y se lo entrega a los gentiles, a quienes no les corresponde el reino, Dios se lo entrega a ellos.
Y el reino de los cielos hasta el día de hoy está en manos de un reino falso, el reino de los gentiles. ¿Eh? Sí. Bueno, no, en ese tiempo todavía no perdieron ellos el reino, porque eso fue bastantes siglos antes de esto, ¿no? Eso fue después que terminó el tiempo del Éxodo, conquistaron la tierra prometida, vino el periodo de los jueces que duró más o menos 400 años. Y cuando terminó esos 400 años del libro de los jueces, ahí es donde piden rey. Libro de Primera de Samuel. ¿Eh? Ya pasaron 400 años de la salida de Egipto. En el tiempo de Samuel pidieron rey. Ahora pidieron un rey. Miren el gran problema. El pueblo de Dios quiere copiarse de las naciones paganas incrédulas. Y el pueblo de Dios, Israel, le dice a Samuel, Samuel, queremos un rey como tienen todas las naciones. Y eso fue del desagrado de Samuel y también del desagrado de Dios. El pueblo de Dios quiere copiarse del mundo y a veces eso pasa con la iglesia. Queremos aquí también como el mundo hace, aquí también queremos, aquí en la iglesia. Así igualito que el mundo hace, nosotros queremos. ¿Se imaginan? Cuando es al revés. La iglesia es modelo para el mundo. Israel era modelo para el mundo pagano, pero ellos, los que son santos, quieren copiar el modelo de los pecadores y quieren un rey a la forma del mundo pecador. Y Dios le dice, muy bien, ¿quieren rey? ¿Insisten en tener rey? Muy bien, darles un rey, pero eso sí, vas a advertirles solemnemente, el rey que ustedes están pidiendo va a hacer terrible abuso de ustedes. Se va a volver riquísimo a costa de cobrarle impuesto a ustedes, a sus hijos y a sus hijas lo va a tomar para que sean sirvientes en su palacio. Toda la cosecha, una parte de la cosecha se lo va a quitar a ustedes, le va a quitar una parte de sus tierras, etcétera. El rey se va a volver rico a costa de abusar de ustedes. ¿Quieren rey? Sí, queremos rey. Muy bien, ahí está su rey. Pero el día que ustedes clamen por por la explotación de ese rey, yo no les voy a hacer caso. Ustedes lo han querido, ahí lo tienen. ¿Quieren un rey abusivo? Ahí está. Se los doy, ahí está. Pero eso sí, cuando se quejen, yo no les haré caso cuando se quejen del abuso del rey. Y esa fue la historia de los reyes de Israel. Porque ¿cuál era el gobierno de Dios? Tenemos a Moisés, que gobernaba espiritualmente. No era un hombre rico, Moisés. Luego más adelante Samuel también era un hombre sencillo como cualquier ciudadano. Pero ellos no querían un profeta, porque Dios gobernaba por profetas, no por reyes. Ellos desechan el gobierno espiritual del profeta y quieren un rey, igualito que el mundo perverso quieren. Y ahí está. ¿Quieren? Ahí está, se los doy, ahí lo tienen. Eso es lo que hizo Dios. Y por eso surgieron los reyes de Israel. Todos se enriquecieron, todos abusaron de su pueblo, todos los reyes de Israel. ¿Fue la voluntad de Dios? No, no. La voluntad de Dios era un gobernante sin riquezas, así como Moisés, así como Samuel. ¿Ve? Bueno, entonces, a pesar de eso, el hermano Faustino preguntó, ¿no? Ellos perdieron el reino cuando ellos pidieron un rey. No, 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 no perdieron el reino. No perdieron. Ellos dañaron la forma del reino porque quisieron un rey a la manera del mundo, ¿no? Ellos mismos se dañaron su forma de gobierno, Israel mismo. Pero no perdieron el reino. Todavía el reino estaba en manos de Israel, en manos de la tribu de Judá, hasta llegar al este año. Ahí sí. Ahí fue cuando Dios le dijo, hasta aquí llegaron con su rebeldía, y Dios le quita el reino y Dios le entrega el poder
a un reino falsificado, en ese momento el reino de Babilonia. Y desde ese momento el reino de los cielos ha continuado durante 2600 años en manos de los grandes países del mundo, que en este momento son, bueno, Estados Unidos, pero siempre está China que le quiere quitar a Estados Unidos, la hegemonía de Estados Unidos se la quiere quitar China, ¿no? Y Estados Unidos está aliado con Inglaterra y con, bueno, los países que dicen de, los de Occidente, ¿no? Las grandes potencias, Estados Unidos más Inglaterra, Francia, Alemania, es decir, un conglomerado de países ricos en el mundo. Ellos tienen el poder mundial. Ellos tienen en este momento el reino de los cielos de manera falsificada. ¿Ve? Cuando el reino de Dios, perdón, cuando el reino de los cielos, ¿quién es el dueño de ese reino? Israel. Le ha sido quitado el reino mundial a Israel por su gran rebeldía y desobediencia. Sí, sí, allá. Sí, así. Sí, muchísimo, sí, mucho. Satanás, dice la Biblia que Satanás, el poder satánico, se agolpó en los gobernantes de Israel para matar al Hijo de Dios, ¿no? Al Rey de Dios, a Cristo Jesús. Y Satanás pensó que al matar al Rey Cristo Jesús, al matarlo, desaparecería su reino. Pero no fue así. La muerte de Jesús fue la derrota del diablo. Él mismo se mató, Satanás, cuando él mató a Cristo. Ahí estuvo su derrota, ¿no? En la muerte de Cristo. Igual, el diablo impulsa, son poderes demoníacos que impulsan a los grandes poderes del mundo en contra de la nación de Dios Israel. Y la batalla es terrible. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que ellos son los dueños del reino mundial. Ellos son los dueños. En la Biblia dice que en el tiempo del milenio Israel será cabeza de las naciones. Cabeza de las naciones. Ahora, recordemos una cosa en cuanto a la justicia de Dios, porque Dios siempre es justo. Rubén, el hijo mayor de Jacob, debía haber recibido el reino de los cielos, ¿no? Rubén. Y Dios se lo quita porque éste se acostó con la concubina de su padre. Simeón y Leví. Simeón tenía que recibir el reino porque era el segundo, pero él, junto con el tercer hijo, con Leví, asesinaron a un montón de gente en el pueblo de Siquem. Y por eso también Dios le quita el reino a ellos. Entonces el cuarto hijo, Judá, llega a recibir el reino de los cielos. Miren la justicia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Ya lo hemos visto en Génesis 22. Dios le dice a Abraham, después de que Dios le pidió el punto supremo de obediencia que Dios le haya hecho a ningún hombre en este mundo. Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, el único, Isaac, el único que tienes, que lo esperaste 100 años enteros para tenerlo, a él, tu único hijo, a él, a Isaac. Entrégamelo en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham no dudó en obedecer. Y a la siguiente mañana madrugó para entregar a Isaac en sacrificio a Dios. Y cuando ya lo tiene Abraham a su hijo amarrado encima del altar y de la leña, y lo toma el cuchillo, seguramente pienso yo aquí, ¿no? Que es la yugular más rápido que va a morir degollándolo aquí en el cuello. Entonces, cuando Abraham está listo para cortarle a su hijo en el cuello, Dios lo detiene. Ahí no más. Basta, Abraham, ahí no más. Porque ya conozco que temes a Dios.
por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Y entonces, ese punto de la historia humana determina quién va a dominar el mundo, quién va a ser el primero en medio del mundo entero. Ese punto de la obediencia de Abraham. Y ahí está la justicia de Dios. Revisémoslo pues otra vez en Génesis 22. En Génesis 22, juramento que Dios le hace, ¿no? Sí. Ah, sí. Claro, ya era joven, ya no era niño. Sí, pudo resistir. Se dejó amarrar. Sí, 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 sí. Sí, asombroso es eso. Entonces, versículo 3, 15, 22:15. Y llamó el ángel de Jehová. Ahora, a propósito, ¿quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús. Siempre es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, Cristo Jesús. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto, que no rehusaste a tu hijo, a tu único, que bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la ribera de la mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahí estás, como siempre está el principio de la justicia de Dios. Dios toma al hombre más obediente entre los hombres pecadores, que también Abraham era pecador. Dios toma al más obediente de los hombres pecadores y le promete, tu descendencia tendrá la bendición del mundo entero. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y luego más adelante Dios le promete a Israel que en el tiempo del milenio Israel llegará a ser cabeza de las naciones. Tanto así que cualquier persona del mundo entero querrá tener algún pariente judío. ¿Por qué? Porque los judíos serán tan poderosos que cualquiera quiere ser familiar de algún judío porque tienen mucho poder. Por eso, eso sucederá. Por eso hemos ido hasta Génesis 22. ¿Por qué Israel tiene el dominio en el mundo entero? ¿Por qué? Por la justicia de Dios. ¿De dónde viene? De Génesis 22. Y Dios le dijo con juramento, por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto, que no me rehusaste a tu único hijo, por esta razón serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y además, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tu descendencia será la cabeza de las naciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice Génesis 22? Por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la razón. Es por eso que Dios lo pone a Israel como la primera nación del mundo. ¿Por qué? Por la obediencia de él. Bueno, la obediencia no de ellos, pero la obediencia de Abraham, el padre de ellos, ¿no? Por eso. Hay una razón, no es por gusto que Dios lo establece a Israel como cabeza del mundo entero. ¿Ve? Bueno, entonces el reino de los cielos le fue quitado
al pueblo de Dios y le fue entregado a aquellos que no les pertenece, o sea, las naciones gentiles, naciones paganas. Y llegando al día de hoy, ¿quiénes tienen el poder mundial? Porque el reino de los cielos es el poder mundial, es lo mismo, lo mismo. ¿Quiénes tienen el poder mundial ahora? Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia también un poco, ¿no? Y están que se matan ahí para quién gana, entre Rusia le enseña los dientes a Estados Unidos, China también, porque China quiere ganarle a Estados Unidos, están que se matan por el poder mundial, pero el poder mundial está en manos de ellos. Israel perdió el poder mundial, Israel perdió el reino de los cielos en este momento, 606 antes de Cristo, ¿no? Y Dios le dice al rey Nabucodonosor: oh rey, tú eres rey de reyes, le dice Daniel a Nabucodonosor, porque el Dios de los cielos, ¿cómo dice? ¿Ves? Daniel 2, eso, ¿no? Sí, Daniel 2, en el versículo 37, ¿no? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado, no porque Él sea poderoso, sino porque Dios se lo ha dado. Porque el Dios del cielo te ha dado el reino, la potencia y la fortaleza y la majestad. Ahora, el reino de Babilonia no iba a permanecer para siempre, sino que ahí, justamente en ese sueño de Nabucodonosor, ahí hay cuatro reinos, y el segundo reino iba a ser, no tenemos tiempo de ver todo eso, pero el segundo reino después de Babilonia iba a ser Medo-Persia. Y después de Medo-Persia, porque Babilonia cayó y Medo-Persia tomó el reino. Sí, Alejandro el Grande. Y después de Medo-Persia también cayó el imperio Medo-Persa, cayó y surgió como potencia mundial Grecia. Y Grecia cayó y surgió como potencia mundial Roma. Alejandro Magno de Grecia, sí, sí. Y así, ¿no? Un reino tras otro. El reino del anticristo, según la profecía de la Biblia, viene a ser el imperio romano restaurado. El anticristo será el imperio romano antiguo, pero resucitado, restaurado. Sí, sí, ahí se ve la imagen del cuya herida mortal fue sanada, todo eso. El reino de Roma o el imperio de Roma que cayó pues siglos atrás, ¿no? Roma perdió su poder, pero el anticristo restaurará el poder del reino de Roma, el imperio romano. Sí, pues, sí, no, no se refiere a eso, ¿ah? Eso de la herida mortal es la tribulación. En la tribulación es. Algunos quieren aplicar eso de la herida mortal. Claro. Bueno, claro, ese es un hecho histórico, pero ahí hay una equivocación, hay una confusión, porque esa profecía se está refiriendo a los días de la tribulación, no se está refiriendo al imperio papal, porque el imperio papal era parte de Roma, pues la misma cosa era, ¿no? Los papas estaban casados. La Iglesia Católica era como una ramera que se entregó al poder del imperio romano. Pero esa profecía de que la herida mortal fue sanada, no, no es ahí, ¿ah? Esa profecía es en la tribulación.
la herida mortal que fue sanada. Algunos lo aplican. Eh, claro, se debilitó mucho el poder de Roma, eso es cierto, ¿no? El catolicismo tuvo una cúspide de poder y después fue perdiendo ese poder. Pero va a llegar el momento que lo va a recuperar con el anticristo. El anticristo, sí, eso, sí, sí, sí. El anticristo se va a juntar con la Iglesia Católica y el catolicismo va a recuperar bastante de ese poder antiguo que tenía. Sí. Bueno, hagamos un descansito, ¿ya? Para seguir explicando. Unos minutitos. Bueno, sí, la Biblia dice con claridad que el catolicismo es una mujer ramera que se ha entregado al poder político. Sí, o sea, el catolicismo es poder religioso, pero Dios se llama ramera. Y esta ramera se ha entregado al poder político. El poder religioso, ella, el catolicismo, como ramera, se ha dirigido para entregarse al poder político. ¿No? Ya por los reyes también, por los reyes de todos los reyes, pero ahí se ve, ¿no? Todos tirando, todos y llevando ahí con el papa. Claro, siempre ha sido así, sí, siempre ha sido así.
Seguimos. Y como ustedes se dan cuenta, hermanos, hay una línea del reino de los cielos a través, pues, de la historia del mundo, ¿no? Y como se dan cuenta ustedes, Dios puso el poder mundial, el reino de los cielos, primero en los descendientes de Noé, de Adán, Noé, hombre de Dios. Luego va traspasándose, porque en cada generación hubo un hombre de Dios. De Noé pasa hasta Abraham, y de Abraham, Isaac, Jacob, y luego la tribu de Judá, y así va transcurriendo el reino
pero llegado cierto momento de la rebeldía continua del pueblo de Dios, entonces Dios decide quitarle el poder que ellos tienen. Dios le quita el reino de los cielos a Israel, que son los dueños legítimos del reino de los cielos. Dios se lo quita y se lo entrega a unos dueños falsos del reino. Es como le quitan el carro al dueño y se lo dan el carro para que el ladrón lo pueda usar. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ha sucedido, literalmente. Eso es exactamente lo que ha pasado. El dueño del reino de los cielos era Israel. Ahora ellos se portaron tan desobedientes a Dios que Dios se lo quita a su reino y se lo entrega a los falsos, que son los dominios gentiles. Y hasta el día de hoy estamos igual. ¿En qué momento Israel recuperará el reino de los cielos? Recién en el milenio, recién. Y por eso el día de hoy en la tierra de Israel hay una hecatombe terrible ahí, porque los poderes satánicos obran en esos países archienemigos de Israel para querer arrebatarle el reino a ellos, porque saben que ellos son los herederos del reino. Esa es la razón. Por eso, Satanás sabe y Satanás trabaja en los países enemigos de Israel, Irán, Irak, Siria, Egipto, etcétera, en los países árabes. El diablo trabaja con ellos para querer destruir de la faz de la tierra a los herederos del reino. Porque si desaparece el heredero del reino de este mundo, si los judíos desaparecen, ya no van a poder tener la herencia ellos. Ellos quieren adueñarse de la herencia del reino de los cielos, los países enemigos de Israel. Por eso es la guerra. Claro. Sí, sí. Pero eso ya es otro reino. Ese es ya es a nivel espiritual. Es diferente a nivel espiritual, reino de Dios. Ese es otro nivel. Esa es la esfera del reino de Dios, una lucha espiritual. En cambio, esta lucha es política, geográfica, sí. ¿Sí? No. Vamos justamente a tu pregunta. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Siete parábolas. ¿Cómo me habías preguntado? ¿Cómo preguntaste, Mario? Ah, ya. Ya entendí. Ya entendí tu pregunta. A ver, vamos a Mateo capítulo 13. En todo el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas. A ver, ustedes me van a ir diciendo, ¿ya? Vamos a poner la lista acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primera parábola, el sembrador. Segunda parábola, el trigo y la cizaña. Tercera, esto está en Mateo capítulo 13. Tercera parábola, ¿cuál es? El grano de mostaza. La tercera es el grano de mostaza. La cuarta, la levadura. Ahí está. A ver, díganme, después de la levadura, ¿qué viene? La perla preciosa, ¿no?
No, el tesoro escondido, versículo 44. El tesoro escondido. Y la siguiente, la perla preciosa. Y por último, la red. Miren en el capítulo 13 de Mateo. En cada uno de los casos, la palabra no es el reino de Dios, ¿no es cierto? Sino, miren, por ejemplo, ah, la segunda parábola, versículo 24, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente. El reino de los cielos, no el reino de Dios. La siguiente, el grano de mostaza, versículo 31. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Eh? Siguiente parábola, la levadura, versículo 33. Otra parábola les dijo, igualito, siempre comienza con esa palabra, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Versículo, tesoro escondido, versículo 44, sí. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido. La siguiente parábola, la perla preciosa, 45. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas. Y por último, la red 47. Igualito, también el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar, así. Todos empiezan, el reino de los cielos es semejante. ¿Qué quiere decir eso? Estas parábolas se refieren a la época del reino de los cielos en su plenitud. Todavía no ha llegado la plenitud del reino de los cielos, a pesar de que los 40 años del rey David y los 40 años del rey Salomón fueron como el esplendor, ¿no?, del reino de los cielos dentro de Israel. Pero eso fue muy corto, digamos así, es un esplendor muy corto, porque terminó Salomón y ya el país se partió en dos, todo eso, ¿eh? Entonces fue un esplendor de corto tiempo, 40 años con David y 40 años con Salomón, nada más. Después de eso ya no. Y finalmente, como hemos visto, el reino de los cielos, Dios se lo quita a Israel y se lo entrega a los imperios gentiles. Recién cuando el Señor Jesús establezca su reino milenial al final de la tribulación, recién Israel recuperará el reino de los cielos. Antes no, recién allí. Por lo tanto, el milenio, todas estas parábolas, todas estas 7 parábolas del reino de los cielos se refieren al tiempo del milenio. Porque el milenio sí será la plenitud del reino de los cielos. Eso sí. Ahora miren otra vez la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios es el reino en el corazón de las personas, no es un reino externo, no es un reino material. La iglesia no es un reino en el campo material, es un reino en el campo espiritual, en el corazón, es un reino invisible, la iglesia, y es llamado el reino de Dios. En cambio, este es un reino material y político, cuya plenitud
vendrá, ¿en qué momento vendrá la plenitud, hermano Luis, del reino? El milenio, ¿no? 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra. Una pregunta, ¿por qué? Una pregunta bien interesante, importante. ¿Por qué el reino de los cielos en el tiempo del milenio, por qué durará únicamente 1000 años? Porque Dios es eterno y 1000 años en la eternidad de Dios no son nada, 1000 años, ¿no? ¿Por qué solamente durará 1000 años el reino de los cielos? Pregunta que les hago. Dios le pone un fin rápido, porque 1000 años en la eternidad de Dios no son nada. 1000 años es un pedacito, de penita chiquitito en el plan de Dios, 1000 años. Claro, esa es una de las razones. Pero hay otra razón también, hay otra razón importante. ¿Por qué tan rápido termina el reino de los cielos? Solamente 1000 años. ¿Ah? ¿Cómo? No, eso es al final recién. Bueno, no se dan cuenta porque hay pecado. Claro, claro, ese es uno de los propósitos. Sí, pero el reino de los cielos milenial en la tierra, en el trono terrenal de Jerusalén, Cristo reinando, solamente demorará 1000 años. ¿Por qué no más? Porque el reino de los cielos está contaminado por el pecado. Por eso. Es por eso que Dios le pone un tiempo cortito, solamente 1000 años. Después de los 1000 años, recién desaparecerá el pecado. Claro, acabará, porque el reino de los cielos está contaminado con el pecado. Esa es la razón principal. Por eso Dios le hace durar muy poco tiempo. En cambio, ¿qué sucederá cuando ya termine el milenio? ¿Qué sucederá? A ver, recordemos, repasemos. ¿Qué vendrá cuando termine el milenio? Bueno, sí, ya eso pasa, ¿no? Satanás es soltado, se revela Satanás, pero termina el milenio ahí. Satanás es lanzado al lago de fuego. Pero ¿qué viene después de eso? Ah, el reino eterno de Dios. Y antes del reino eterno de Dios, ¿qué viene? Ah, por eso yo les paro preguntando, porque se olvidan cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué pasará con la tierra que hay ahora? ¿Será fundida? ¿Será quemada? ¿Qué pasará con el espacio del universo? También todo será quemado. Juicio de Dios, porque el fuego es juicio de Dios. La tierra será quemada. ¿Para qué? Para ser purificada del pecado, porque la tierra fue contaminada del pecado. Los cielos fueron contaminados del pecado de Satanás y sus ángeles y sus demonios. Por eso Dios también quemará el cielo entero y la tierra para librarlos del pecado, para purificar del pecado. Y entonces Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. La tierra no desaparecerá, sino que será creada otra vez, ¿ve? Porque dice nuevos cielos y nueva tierra. No va a desaparecer, sino que va a ser una tierra nueva, sin la presencia del pecado. Por fin. Entonces, ya no habiendo el pecado, recién vendrá la eternidad. ¿Ve? Por eso les pregunté, ¿por qué dura tan poco tiempo el milenio? Porque hay pecado en el milenio, por eso. Y estas parábolas hablan de la contaminación del reino. El trigo y la cizaña. El reino de los cielos se contamina con cizaña. No está hablando de la iglesia, está hablando del milenio, del reino de los cielos. El grano de mostaza crece mucho y que hay en las ramas del árbol aves.
aves anidan, hacen sus nidos en este árbol, ¿no? ¿Y qué cosas son las aves? Son los demonios. Se contamina el reino. La levadura. ¿Qué cosa es en la Biblia la levadura? El pecado, contaminación del reino de los cielos. Un poquito de pecados de sí, un poquito de pecado maldice todo. El tesoro escondido, esto es ya diferente, ¿no? Porque este es Israel. El tesoro escondido. Actualmente y durante 2000 años, el tesoro de Dios, que es Israel, ha quedado escondido, está enterrado, porque la parábola dice, ¿qué dice la parábola? A ver, versículo 44, Mateo 13, 44. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo. Y el campo es el mundo, dice en el mundo, ¿no? En la nación en medio del mundo. El tesoro escondido en un campo, el cual hallado el hombre lo encubre. Y de gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo encubre. Israel es un misterio escondido en este momento. Ya va 2000 años, está encubierto, escondido. El tesoro escondido es Israel y la perla preciosa es la iglesia. Ahora, ¿por qué está la parábola de la perla preciosa, que es la iglesia, en medio de las parábolas del reino de los cielos? Les voy a confesar, no lo sé. No sé por qué. ¿Por qué la iglesia, que es la perla, este es Israel, el tesoro escondido, y la perla preciosa es la iglesia? ¿Por qué la parábola de la iglesia está en medio del reino de los cielos? La verdad no sé la razón, ¿ah? Hay cosas que no saben. Yo no sé por qué. Pero es indudable que el tesoro es Israel y la perla es la iglesia. ¿Por qué está ahí? Tal vez será porque todavía los creyentes de la iglesia estaremos en el milenio, tal vez por eso, ¿ah? Tal vez esa sea la razón. Sí, pero hay una cosa, recuerden, el reino de Dios, que es la iglesia, nosotros no intervenimos en ese gobierno que es el reino de los cielos. Nuestra esfera, la esfera de la iglesia, no es el gobierno material de las cosas. Nuestra esfera es el aspecto espiritual. ¿Ah? Cristo mismo. Ahora dice la Biblia en cuanto a la iglesia en el libro de Corintios, pero ustedes quieren, se hacen pleito a veces entre los mismos creyentes, incluso van donde un tribunal de los incrédulos y se hacen juicio. ¿Hasta dónde llega? Les reprende el apóstol Pablo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la insensatez de ustedes? Son creyentes en Cristo, son hermanos en Cristo y tienen un problema y se van a un tribunal de los incrédulos. ¿Qué? No hay ningún hermano sabio, no hay ningún pastor sabio entre ustedes que pueda dirimir ese pleito que tienen ustedes. ¿Y no saben ustedes que los que somos hijos de Dios vamos a juzgar a los ángeles? ¿No saben? ¿No sabían? Y así dice Pablo, que los creyentes en Cristo juzgarán aún a los ángeles. Nuestra esfera, nosotros que somos miembros de la iglesia del Señor, nuestra esfera no es esta. Nuestro trabajo no es gobernar terrenalmente al mundo. Eso le pertenece a Israel. Nuestra posición en el milenio, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál será? La esposa de Cristo, o sea, la esposa del rey. Y en todo reino el rey tiene ministros, ¿no es cierto?, que le ayudan. Esos ministros en el reino del Señor Jesús no somos la iglesia, nosotros somos la esposa del rey. Ah, ya, un ratito. En el tiempo del milenio, el Señor Jesús gobernará terrenalmente hablando, políticamente hablando, gobernará el mundo. ¿Ah? Sí, en todas las esferas, pero no lo hará por medio de la iglesia, sino por medio de Israel.
La cabeza de las naciones serán ellos serán, recordemos otra vez, en todo reino está el rey y está la esposa del rey y está los familiares del rey. Nosotros somos la esposa del rey. Nosotros no somos los familiares del rey. ¿Quiénes son los familiares del rey? Israel. Ellos, los israelitas, serán los ministros del reino. Sí, sí. Ajá. Claro, claro, indudablemente, ¿no? Sí, pues por eso debe ser, sí, por eso debe ser que en la lista de todas las parábolas del reino de los cielos se refieren al milenio, en medio de los cuales también está la iglesia. Seguramente porque nosotros estaremos presentes allí, por supuesto. Pero les hago notar una diferencia. En todo reino humano y terrenal de este mundo, el rey tendrá sus ministros, ¿no es cierto? El rey, ¿de dónde va a sacar sus ministros? ¿De sus enemigos? No, de su familia y de sus amigos. Ellos serán sus ministros. Y eso incluso en este gobierno democrático que le llaman también, ¿ah? El presidente es elegido por votación popular, pero no los ministros. ¿Quién nombra a los ministros? ¿El Congreso? No, el presidente. ¿A quiénes escoge de ministros? ¿A los que no conoce? No. El presidente elige como ministros a sus amigos, a sus allegados. ¿Sí o no? El Señor Jesús gobernará el mundo terrenalmente hablando, materialmente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando, etcétera. El Señor Jesús gobernará este mundo por medio de quiénes? Por medio de Israel. Ellos son los familiares del rey. De Israel el Señor tomará ministros, gobernadores, jueces, etcétera, etcétera. Cristo gobernará el mundo valiéndose de sus ayudantes. ¿Quiénes serán sus ayudantes? Los ministros, sus familiares. ¿Quién es Israel? Nuestro papel, el papel de la iglesia en el tiempo del milenio, no será intervenir en ese reino político, porque nuestra esfera de acción no es el campo político ni el campo material. ¿Qué hace una esposa? Siempre se ha dicho algo, miren, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, siempre se ha dicho eso. La esposa participa de las batallas de un hombre que tiene una posición alta. De qué manera participa ella? ¿Gobernando? No. Ella está al lado del hombre que está luchando terriblemente, apoyándole. La esposa lo apoya a él. Por ejemplo, miren, se ha hablado mucho. Uno de los ejemplos es este que les voy a narrar. Winston Churchill. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Todos han reconocido que si no hubiera sido por la valentía de Winston Churchill, Inglaterra hubiera perdido la guerra delante de Alemania. Cuando Churchill, al comienzo de la guerra que Hitler comenzó a atacar a Inglaterra, Churchill le infundió ánimo a la nación de Inglaterra. Pero él les dijo esto, solamente les ofrezco tres cosas, sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo único que les ofrezco. Pero nosotros no nos vamos a rendir jamás delante de estos alemanes, jamás delante de este dictador Hitler, nunca nos vamos a rendir. La, el coraje de Winston Churchill fue lo que le infundió valentía al pueblo de Inglaterra para no dejarse vencer. Estuvieron a un pico, a un filo de ser vencidos por Hitler, pero no. Claro, Dios utilizó a Churchill para que Inglaterra no fuese vencida, indudablemente, ¿no? Pero hay una cosa, al lado de Winston Churchill había alguien que lo
sostenía, que lo apoyaba, que le consolaba, que le infundía ánimo. Ese alguien que estaba al lado de él era su esposa, Lady Clementine se llamaba, Clementine. Y ella es famosa por haber apoyado a su esposo en los momentos más terribles de la guerra. Ella no gobernaba, la esposa de Churchill no era ministro. Su papel era apoyarle a él, a Winston Churchill. Y él necesitaba el apoyo de ella. ¿Comprenden cuál es el papel de la iglesia en el milenio? ¿Se dan cuenta? La esposa del rey es la iglesia. Y en el tiempo del milenio, la que estará al lado del esposo seremos nosotros, la iglesia, su amada iglesia, ayudándole, no gobernando, porque a nosotros no nos corresponde este gobierno político, material o económico. A nosotros nos corresponde otro campo de acción que es espiritual, al lado del rey, apoyándolo a él espiritualmente, no interviniendo en el campo político. Eso de gobernar en el campo político, ¿a quién le corresponde? ¿A quién? A Israel, a Israel, a Israel, no a la iglesia. Por eso es tan esencial entender esa diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Ve? Y eso será la plenitud del reino de los cielos en el tiempo del milenio. Bueno, todavía tenemos mucho más que explicar, ya nos gana el tiempo, ¿no? Pero a ver, seguro que hay alguna pregunta ahí, ¿no? Israel recuperará el reino de los cielos que le corresponde legítimamente. El gobierno del mundo, ¿ah? Satanás sabe. Irán, por ejemplo, Irán es el país actual, es el mismo país del tiempo de la reina Esther. ¿Qué quisieron hacer los de Persia en el libro de Esther en la Biblia? Se propusieron destruir a los israelitas y lograron que el rey diera el decreto en la fecha tal que en todo el reino, en las 127 provincias del reino de Persia, todos los habitantes del reino matarán a los judíos en esa fecha. Y casi lo logran. Desde esa época hasta el día de hoy, Irán, sin ninguna vergüenza, ha declarado delante de las Naciones Unidas: nuestro objetivo principal es desaparecer de la faz de la tierra a los judíos. ¿Y las Naciones Unidas? Calladitos, nada dicen. Son bien hipócritas las Naciones Unidas, no dicen nada. Cuando Irán dice, nuestro objetivo es borrar de la faz de la tierra a todo judío, calladito la boca. Pero cuando Israel ataca a sus enemigos, no, que Israel les bombardea, que estos son abusivos, criminales, y el esto, y el otro, y el otro. Ahí sí, se rasgan las vestiduras. Pero cuando Irán declara queremos destruir hasta el último judío de la faz del mundo, nada dicen ellos, nada dicen. Y en Naciones Unidas está llena de esa hipocresía siempre. ¿Ve? Ahora, en estos momentos la guerra en Israel pues es espantosa, ¿no? Es una matanza espantosa la que hay. No podemos entender todo lo que sucede, ¿no? Tantos muertos de los que viven ahí en Gaza, ¿no? Bueno, legítimamente les pertenece a ellos. Sí, pues. Sí, algunos de los hechos históricos, una vez más, la prensa mundial nunca saca a la luz los hechos históricos. En el año 1947, noviembre de 1947, las Naciones Unidas dieron una resolución. El territorio de ahí de Israel o Palestina, como se llame, pero el territorio de ahí será dividido. Casi exacto, mitad para los judíos y mitad para los árabes.
No exacto 50-50, pero casi exacto, mitad, mitad. Mitad para los judíos, mitad para los árabes. Esos que ahora se llaman palestinos, para ellos era casi la mitad del territorio. ¿Qué sucedió a raíz de esa resolución de las Naciones Unidas? Israel dijo, nosotros no somos dueños de la mitad de este territorio, nosotros somos dueños del 100%, pero no importa, no importa, aceptamos que los árabes vivan en la mitad de este territorio. Israel aceptó. ¿Qué pasó con los palestinos? Ahora, esta gente de ahí de Gaza, ellos mismos, ¿qué dijeron en noviembre de 1947? ¿Qué partición, ni qué mitad, ni qué nada? Exterminio de los judíos, eso es lo que queremos. Nosotros no queremos partición. Fuera con los judíos, muerte a los judíos. Váyanse con su partición a cualquier lado, pero no queremos partición. Ellos no aceptaron ser dueños legítimos ante las Naciones Unidas. Si hubieran dicho sí aceptamos, ¿saben qué hubiera pasado? Hasta el día de hoy, esos palestinos que ahora se quejan serían dueños de la mitad del territorio sin derramar una sola gota de sangre. Serían dueños, porque Israel dijo, amén, que ellos sean dueños de la mitad y nosotros, los judíos, dueños de la otra mitad. Israel dijo sí. Y si Palestina, estos mismos palestinos que ahora tanto reclaman, ellos mismos, hasta el día de hoy, 70 y tantos años después, sin haber derramado una sola gota de sangre, serían dueños legítimos de la mitad del territorio. ¿Quién tiene la culpa ahí? ¿Quién tiene la culpa? Israel dijo que sean dueños de la mitad, amén. Israel dijo. ¿Qué dijeron los palestinos? ¿Qué mitad ni qué mitad? Mueran los judíos. Esa fue su respuesta. No, 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 Palestina no figura en la Biblia, no. Figuran como árabes, no como palestinos. ¿Se dan cuenta? ¿Las noticias mundiales han explicado esto que les acabo de decir? Nunca. Como digo, no hubiera habido ni un solo muerto. Y hasta el día de hoy, 70 y tantos años después, ellos, los que ahora mueren en Gaza, serían dueños de la mitad del territorio. ¿Por qué no tienen nada? Porque ellos dijeron, partición, váyanse al cuerno con partición. Queremos matar a los judíos. Nosotros no queremos partición, nosotros no queremos la mitad del territorio. Lo que queremos es muerte a los judíos. Por eso están así. Por eso Dios los ha maldecido. No es porque Israel sea injusto. Israel dijo más bien, muy bien, que tengan la mitad ellos. Eso dijo Israel. ¿Acaso la prensa mundial explica eso? Nunca. Y las Naciones Unidas están llenas de hipocresía siempre. Sí, 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 la OEA también. Sí, 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 pues sí, 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 sí. Sí, sí. Ahora, nadie va a decir, hermanos, nadie va a decir que atacando a Israel hayan como 30.000 muertos, no sé cuántos hay de los de Gaza. Nadie va a decir que eso esté bien. Lo que hay que recordar es esto. El 7 de octubre del año pasado, en el día del Yom Kippur, en ese día, los árabes, los palestinos se armaron hasta los dientes, entraron de sorpresa al territorio de Israel. Mataron, creo que mataron 1.200 personas, incluyendo niños y ancianos. Mataron ese día, esa mañana tempranito. Y se llevaron como 500 rehenes, no sé cuántos exactos, pero algo de 300, 400 rehenes se llevaron. Y hasta ahora una parte de los rehenes ellos lo tienen ahí como rehenes. Mataron 1.200 personas y se llevaron otros 400, 500 como rehenes. Ahora, ellos sabían. Dios dice en su palabra, el que toca a ustedes, a Israel. Y eso no es para, esas palabras no son para la iglesia. Es como que el que toca a la niña de sus ojos. Y Dios dice, Israel es la niña de mis ojos. No, no, eso no es referido a la iglesia, sino a Israel. Ellos, los
de Hamás, esa organización de los palestinos, ellos sabían que al hacer eso estaban despertando a un gigante. Ellos sabían eso. Entramos, matamos 1.500 personas, nos llevamos 500 rehenes. Ellos sabían que se podía desatar la Tercera Guerra Mundial al hacer eso. Ellos lo sabían. Y sabiendo lo que va a pasar, lo han hecho. Y claro, ¿quién puede justificar la matanza de 20.000 palestinos? Hay muchas preguntas ahí que no se pueden responder, ¿no? Nunca va a ser justo que Israel mate a 20.000 personas, pero lo que tenemos que recordar es algo detrás de todo esto. Dios nunca va a permitir la destrucción de su pueblo Israel, eso sí. Nunca van a poder destruir a Israel, eso sí, porque ellos pertenecen a Dios, ¿no? Bueno, pero les he hecho recordar algo que los periódicos del mundo entero también son enemigos de Israel y nunca reconocen este principio de la justicia. Israel, en el nacimiento de la nación, renacimiento, 1947, Israel dijo que los palestinos queden dueños de la mitad del territorio. Amén. Israel dijo sí. Y ellos, los palestinos, no quisieron, no quisieron. Y el resultado de que no quisieron es cómo están ahora. Ese es el resultado. Ellos dijeron, partición, nones. ¿Qué partición ni qué nada? Nosotros queremos la muerte de todos los judíos. Y en realidad, miren una cosa, hermanos, miren. El gran cuento de, ¿cómo le llaman? Doble estado, ¿cómo le llaman? Doble estado, bipartito, ¿cómo le llaman eso? Pero las Naciones Unidas dicen, habrá un plan de paz cuando Israel acepte el Estado palestino. Entonces, el reconocimiento del Estado palestino traerá como resultado la paz en Medio Oriente. Y entonces le ofrecen a Palestina, ya, le vamos a reconocer mundialmente como un Estado, como un país. Y a ellos no les importa eso. Ellos no quieren que le reconozcan como Estado. Lo que quieren es la muerte de todos los judíos. Eso es lo que quieren. Desde 1947 lo han querido. Ellos no quieren un plan de paz. Ellos quieren la destrucción de Israel. Esa es la figura verdadera. ¿Eh? No les importa que, si en 1947 no les importó tener sin derramar ninguna sangre, serían dueños de la mitad de todo el país. No quisieron, no quisieron. Y ahora, entonces, ¿qué reclaman ahora? Pero eso, como digo, las noticias nunca lo dicen, ¿no? Bueno, terminaremos que ya nos hemos pasado de la hora, pero vamos a terminar, ¿no? Señor, gracias te damos, Padre Santo, por estas cosas que están escritas en tu palabra. Recién entendemos cuando escudriñamos en tu palabra estas cosas, Señor. Te pedimos tu protección sobre Israel, sobre tu pueblo, allá en el Medio Oriente. No sabemos dónde va a desembocar todos estos acontecimientos. Lo que sí sabemos es que tú has dicho acerca de Israel, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. La simiente de Abraham, que fue el amigo de Dios. Eso dice tu palabra, Señor. Gracias por haber aprendido tu palabra, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.